Buenas noches, Club de Lectura Desintegrado. Nos encontramos una noche más para hablar en esta ocasión de un libro llamado El orden alfabético, recomendado por Nesca Polita, quien me está acompañando en estos momentos. ¿Eso es verdad, Nesca? ¿Estás por ahí? Ya saben que esto a veces tenemos ciertos inconvenientes técnicos típicos del vivo. A ver. Mientras tanto, no te veo, Nesca. Mientras tanto, bueno, saludar un poco a la gente que está ahí en el chat y que ya se ha estado presentando. Hikari, Duende Urbano, Blue Rose, buena onda. ¿Cómo estás, Blue? El niño lagartija. ¿Cómo andan? Bueno, un gusto tenerlos por aquí. Estamos esperando también que se nos sumen algunas personas más. Bueno, mientras entre aquellas personas que se nos van a sumar está Nesca, que es quien ha recomendado, como decíamos, este libro que es El orden alfabético. No me quiero adelantar. No me digas que hace calor, dice Blue Rose. Sí, ay, qué calor que hace, ¿no? Al contrario de lo que está sucediendo justamente en el hemisferio norte, que están a pleno con la fresca. A ver si estamos ahí. Sí, estamos. ¿Cómo estás, Nesca? ¿Sí me oyen? ¿Me ven? Sí, excelentemente. ¿Cómo andás? Ok. Hoy, pues sufriendo el invierno aquí en Ciudad de México, creo que no estoy lista para el frío, no voy a sobrevivir en ningún lado. No fastidia el calor, no aguanto el frío. No soy una persona apta para la supervivencia, dirían. Qué horror. Sí, qué triste. Acá. Bueno. Saludos, como decíamos, a toda la banda que está ahí, que está en Lagartija, está Blue Rose, anda por ahí Hikari, Duende Urbano. Así que, bueno, toda una banda ahí haciendo el aguante desde el YouTube. Muchas gracias, como siempre. Así que estamos convocados hoy para hablar de El orden alfabético. ¿Qué? De Juan José Millás. ¿Qué nos podés contar al respecto? Hola, Blue. Ay, a ver. Maestro Rico, un gusto. Bueno. Estamos teniendo problemas nuevamente con el internet de Nesca. Hola. Sí. Bueno. A ver si vuelve. Vamos con la segunda, vamos. Sí, vamos a la segunda. Esta es la buena. Está fallando mi internet. A ver. Sí me oyen ahora. Bueno, ¿qué escogimos para leer hoy? La novela se llama así, El orden alfabético. El título a lo mejor no tienta mucho, pero la verdad es uno de mis libros favoritos. ¿Otra vez me congelé? No, estás. Vamos. Así estoy. Estás bien, dale. Es que ya no sé, Sí, porque yo me veo dale. normal y resulta que no, que nadie me oye y nadie me ve, qué triste. Bueno, pues es un escritor español, tiene mucha actividad en periódicos, escribe un montón de columnas, también tiene un montón de novelas y no sé, me di cuenta que ese escritor me gustaba cuando de repente, pues yo leí de él esta y esta, así de, creo que sí es un escritor que me gusta. Y bueno, esta en específico es de 1998. ¿De qué va? Bueno, pues empezando por el libro, tiene como dos partes, la parte... Espera. Antes que nos metamos en el libro, decías que habías leído algunas cositas de más también de él. ¿Qué fue lo que a vos te atrapó, digamos, de este libro particular para decir, vamos por este, de toda su otra producción literaria? Ay, pues mira, para empezar, él
me agrada bastante como escritor, no he leído algo que no me agrade. Y de hecho, antes de llegar a esta novela, me gustaban mucho sus personajes femeninos. En la época en la que sí leía, que era como cuando tenía 20, sí me había encontrado con varios y me agradaban. ¿Y qué fue lo que me gustó de esta novela en específico? Ay, pues toda la reflexión en torno al lenguaje. Es que no sé si tú estuviste en la sesión en Ujú, la que le conté a la Licea que me encantaban todas las disquisiciones del lenguaje. mm, Y ujú, la novela, pues te puede decir de largo, algo se llama el orden alfabético, ¿no? O sea, ya te está anunciando que va sobre el lenguaje, pero también una cuestión importante como el signo, la manera, la materialidad de ese lenguaje, que digamos, ujú, este lenguaje que estamos usando en este momento, que llaman el doblemente articulado, es decir, que funciona a partir de constar de una serie de elementos mínimos, que son, digamos, como los sonidos solitos, que no significan nada, a partir de la combinatoria, cómo crean elementos, pues si no infinitos, es así ujú, exponencialmente diferentes, diversos, y cómo esos elementos que se crean a partir de algo que no significa, logran llevar significado. Y también esta cuestión del signo, y es uno de los puntos que también están muy presentes en la novela, es como, cómo funciona como esto del signo, cómo está en lugar de algo, es decir, decimos, no sé, la palabra libro, pero físicamente no tenemos eso aquí. ¿Y qué es lo que posibilita el hecho de que el lenguaje sea así, que puedas hablar de cosas que no necesariamente están frente a ti? La importancia de que a través del lenguaje tengas algo para designar las cosas, para poder, el hecho mismo de poder nombrar y hablar de las cosas, todo lo que potencia. Y más rollos así, yo tengo esta idea de que mucho de la cultura, y entendiendo como cultura toda aquella producción humana de carácter simbólico, ujú, la carga del lenguaje se ha construido a través de, se deposita en, y bueno, son los rollos que me encanta así divagar. Y cuando estás leyendo la novela, la verdad yo me la pasé súper bien. Tenía toda la intención de tomar notas para abordar, como tópicos, pero la verdad no pude, porque así de: "Uy, tengo que dejar de leer y escribir, no quiero". Le estoy pasando bastante bien como para hacer eso, entonces no lo hice. bien, Entonces, si ven que bueno, empiezo a divagar sin rumbo, es por eso, que suele pasar muy bien, seguido, entonces vamos a darle la bienvenida al tercer integrante de este panel por lo pronto, que es el querido idiota del pueblo. hola, De idiota, ¿cómo paso, estás? gracias por sumarte, idiota. Y otro que anda con cuestiones de internet. Ay, es que es el frío, No te son las escuchamos. fiestas. Pero bueno, aprovechamos mientras tanto para leer el mensaje de Maestro Rico. Sí, gran petición para el Club de Lectura. Si podríamos hacer una lista de los libros que se leyeron este año. Sí, puede ser probablemente Sí. Maestro Rico. Después seguimos por por el Twitter. Ahí siempre hacemos como una especie de resumen de lo que ha ido pasando. Así que igual, luego también podemos hacerlo por acá, por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos a Pero en tratar Twitter de vamos a poner algo. difundirla en otras redes también sí se puede en la página de Descom. Sí, sí. Pero sí hacemos Ujú. la lista de lecturas del año. Y bueno, como el aniversario es algo así como a mediados de año, entonces igual ya hacemos alguna sesión, Ujú. como por junio o Sí. julio, que sea la La recopilatoria. sí, la Sí, recapitulatoria. Se ponen buenas esas. bien. Hola, Bueno, idiota. ahí se fue, adiós idiota. Vamos a arrancar derribando un mito, que es el de que es necesario haber leído todo el libro para participar en el panel. No, no es necesario, porque yo llegué hasta la segunda parte, así que hay mucha información que no manejo, pero no me disgustan los spoilers. De hecho, creo que, nada, llegada a esta instancia, se puede hablar libremente de todo el contenido del libro.
porque además las sorpresas de leerlo, por más que uno sepa qué puede llegar a pasar, es muy distinta la emoción al leerlo. Así que así son las cosas. Sí. Deberían de meter Bien. opciones para mandar 5 pesitos de internet. Ay, ¿sabes qué es lo más triste? Que es que yo creo que es la hora en la que todo el mundo está encerrado en su casa viendo Netflix. Entonces, de todas formas, esos cinco Ah, pesitos no iban a redituar lo que debieran redituar. Es triste. bueno, vamos al libro entonces, que nos encontramos eh, arranca con un muchacho de que no sabemos el nombre, ¿verdad? No sabemos el nombre y tampoco estamos como muy seguros de la edad, así en esos primeros párrafos, que ya después yo Sí. diría que esa primera parte hasta parece como una novela de formación, porque en todo el discurrir, él pasa por un proceso, porque pareciera que en el primer instante es un niño pequeño, apenas Ujú, alfabetizado, digamos, pero ya cuando vamos avanzando y vamos hacia el final de esa primera parte, pues resulta que no, que es como un adolescente, ¿no? Y ves a través de todo lo ujú, que le pasa un cambio en él. Entonces empezamos, sí, ujú, ay, es que me encanta esa parte también porque eh, empieza como con este choque del papá con el hijo. Primero es como pidiendo la atención, porque hasta dice es que está clavado en ujú, su enciclopedia y dice que quiere aprender inglés y le da como mucho valor al aprender inglés como si fuera algo muy importante. ujú, Y me llama la atención porque a pesar de que sí reconoce la escritura, es decir, te da como la noción de que sí, o sea, ya está como en una edad en la que ya sabe leer, no le toma ujú, demasiada importancia a leer, al contrario, como que reprocha que su papá no le ponga ujú, atención, ¿no? Por el hecho de leer. Y casi, ujú, casi solo ve los libros como eso, como un objeto, no como portadores de algo más, de todo lo que tiene ujú, el texto propiamente. No sé a ti, ujú. tú que viste en esta parte que es como muy, muy al principio, o sea, estamos como página 1 2. Sí, sí, tal cual. Al principio lo que yo vi es esto de la percepción de un, como que entra, te mete en cierta problemática familiar, donde cada uno de los elementos está viviendo una especie eh, de crisis vital, digámosla, ellos están, cada cual está metido en una frustración. Y entonces lo que más me impactó en primera instancia es esto de él, del niño, el joven, el protagonista, vivenciando a este padre frustrado, a este padre eh, también débil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso va a replicarse constantemente en el libro porque bueno, se empieza a ver esta reestructuración de la figura del padre como algo más real y no tan idealizado de una persona que todo lo puede, como suele ser de niños, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que noté es eso, ¿viste? Son esos indicios de una especie de conflictiva hacia adentro de estas figuras. A ver, habla. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Bien, pude, tarde pero Te escucho seguro. Bien, también se este escucha justo el que acabo ventilador. de estar Me perdí en una hablando. enciclopedia, disculpen ustedes. Sí. Eh, Fue muy interesante lo que pocos que sea escuchar mientras renegaba con todo. Me estoy metiendo a la mitad. Sepan disculpar la intromisión. Pero No, no. eh, más allá de que no es el estilo que en general leo, más allá de que es un estilo fantástico, me generó muchas inquietudes el libro. Es una... Uh-huh. Desde mi, perdón que me meta así y empiece a hablar. Es, desde mi humilde punto de vista, una oda a la caída en la locura del personaje, llevado muy Tiene algo magistralmente, de horror cósmico. podríamos decir, Algo. pero es un relato muy poético de cómo una persona se va alienando a sí misma y cómo todos los factores alrededor son los que generan esa alienación de
el Sí, él toma protagonista. elementos de su contexto real para introducirlos en su propia fantasía. Yo lo llamaría más fantasía. De hecho, Sí. yo creo que lo que sucede con él es que todo lo que él vive en la primera parte, toda esta segunda realidad, Sí. todo lo que se genera desde adentro, es la respuesta que puede dar, que él como persona, como ser humano, puede dar con sus recursos a toda la conflictiva que está sucediendo en el mundo real, digamos, ¿no? Esto de el abuelo muriendo, el padre frustrado, la pareja que ha perdido un bebé, no sé, no dice puntualmente qué momento, Aborto. el mismo que está creciendo y está reconociendo su cuerpo de otra manera, está aprendiendo a relacionar con las cosas de otra manera. Entonces, la forma que él encuentra de procesar todo eso es a través de este cuadro febril y de toda esta fantasía que se genera. Un mecanismo de evasión ante una familia disfuncional, sí, y un abandono, podríamos decir. Yo lo pensaría más de una manera más reestructuradora. O sea, porque, ¿qué pasa? Del caos surge un poco el orden. Creo que eso es lo que se introduce el caos de manera de una manera brutal, y es a partir del caos que se empieza a reorganizar, porque no recuerdo, la primera parte termina con que él en el mundo del otro lado del calcetín, digamos, él encuentra a los padres armando como un rudimento de libro. Entonces ese es el punto de la reestructuración y de como de la salida, ¿sí? Sí, pero con así me gustó verlo así. Es muy loable la postura o la exposición, pero aparte tiene imbricado dentro. ¿Cómo? Sí. No es excluyente. No, cada opinión es personal, y yo sé que las de ustedes están equivocadas y la mía es la correcta, pero bueno. Pero venía muy amable, pero montándome en esa teoría, digamos, el precio que hubo que pagar para hacer esa reestructuración, porque se sacrificó todo un universo para que él tuviera de alguna forma un escape a una realidad más completa, pero mucho más fría e infeliz para él. O sea, los precios que uno tiene que pagar a veces por el bienestar, pongámosle bienestar mental, pero la felicidad, lo que uno sacrificó un mundo en donde podía ver a sus padres juntos, haciendo que ese mundo se desintegre, haciendo todo un mejunje. Y lo otro que me llamó mucho la atención y me impresionó, que ya lo había leído en dos partes distintas, una con Borges, en Orvis, Clon Orvis, me olvidé el nombre, bueno, ya me va a volver, y en un libro que es en realidad un cuento que se hizo la película de La Llegada, donde el lenguaje es muy importante para definir un mundo. Ahí yo diría... Clon, Ukbar y Orbis Tertius, ahí está, me acordé del cuento. Sí, estaba sacando porque no me acordaba por ahí, pero bueno, esa es la cuestión, y creo que es como más mi rollo, la importancia del lenguaje, de nuevo lo repito así casi, en toda la construcción de todo esto, no nada más en la posibilidad de comunicar, porque bueno, o sea, a final de cuentas creo que la coexistencia, la colaboración, la cooperación, que a final de cuentas es lo que se necesita para que exista todo este mundo social, todo este entramado, pues claro que depende de algo tan eficaz como el lenguaje, pero esta cuestión de nombrar a las cosas y toda esta parte, porque les contamos, después de este desencuentro pasamos como a un estado donde el niño empieza a pensar cosas como que si se le pierden las palabras va a poder dejar de hacer o de tener lo que esas palabras materialmente significan. Por ejemplo, está la escena en la que está con su mamá, que se imagina que desaparece la palabra mamá, y a él le angustia mucho porque piensa que eso significa que tampoco va a poder
tener a su mamá allí. O sea que la desaparición de la palabra afecta directamente a la cosa. Entonces, a mí incluso hay una metáfora, un comentario que me impactó mucho, me gustó. Cuando empieza a descender todo en el caos, porque las palabras y las letras empiezan a desaparecer, en un momento, entonces ellos lo que hacían era, en ese mundo, deshacerse, ¿no?, de esas cosas que no podían nombrar, ¿no? Entonces empiezan a desaparecer los tenedores y empiezan a desaparecer un montón de cosas, y en un momento desaparecen las puertas o los armarios, y dice como eso, que entonces esas cosas empiezan a o las desarmaban o las tiraban. ¿Por qué? Porque al no poderlas nombrar se vuelve algo desconocido, lo innombrable, diría nuestro amigo Lovecraft, ¿no? Pero además, siendo innombrable, tener la relevancia, la función, la utilidad, no, sí. y simplemente deja de significar y es algo que está allí y estorba y lo haces a un lado. Sí, pero además, muchas cosas. Pero además lo innombrable se vuelve desconocido, y lo desconocido es peligroso y genera miedo, y como genera miedo se deshacen de eso. En un momento dice un armario sin nombre, creo que es algo así como que un armario sin nombre es una boca. Entonces, eso de que qué pasa que yo entro ahí y no puedo volver a salir, tal vez, o es peligroso. Entonces se genera también todo ese tren de razonamiento que los invita a despojarse de todas esas cosas que, como decimos también, no tiene ningún tipo de fin, porque a veces el mismo fin, el mismo nombre los define. Los define en su funcionalidad, claro. Y es una indagación que se libra en todo momento, porque les decía, empieza esta cuestión de la angustia del niño, de qué es lo que pasa con las palabras. Ya pasa en ese momento como de confrontación con el papá, donde ve los libros, los textos, las palabras solo como objetos, aunque está consciente de que a través de los libros se puede viajar, digamos, pues está en rechazo porque su papá le pone mucha atención al libro. Entonces pasamos a esta etapa donde por un delirio febril, después de esta angustia, es cuando pasa todo esto y en la novela, como lo cuentan, es increíble. De repente los libros como que cobran vida y empiezan a escapar volando. Como es hermosa. Sí, esa imagen es hermosa. Sí, me encanta. Porque además de todo lo que te trae a acosar, todas las imágenes y muchos de los similes o las metáforas que usa son bellísimas. Te digo que yo estaba así, ya no voy a anotar nada, yo voy a seguir así leyendo. Sí, la metáfora de los libros volando me llamó, fue quizás una de las cosas que más me impactó, más allá de todo lo que presenta el libro. La metáfora de los libros volando y de cómo esa escape de libros es la desintegración de su mundo, porque es donde empieza a desmoronarse el significado de las cosas. Porque creo que ese es el, podríamos decir, mensaje último del libro. Es la pérdida de significado. Es muy importante a veces como uno da por sentado algunas cosas, porque ya conoce el significado de determinadas cosas desde niño, y uno lo tiene ya imbuido en sí mismo. Pero si uno no tiene, por ejemplo, conocer el significado de una calle y de una vereda, o sea, lo que sería en México una banqueta y la calle donde circula el transporte, si uno no conoce el significado de esas dos estructuras, se puede poner en peligro. Y este libro explota esa situación de una forma maravillosa. Como al perder las puertas pierden sentido las habitaciones y empiezan a hacer cosas como vejigas alrededor del núcleo de la casa, que era donde se juntaban y donde se juntaba la familia, que era lo que él en el otro lado del calcetín tenía destruido, que era su familia que después lo vemos en la segunda parte, que en realidad su familia se había separado. Y creo que ahí nace el conflicto del muchacho. Bien. Primer spoiler, no sabía que la familia se separaba o... Ay, no se preocupen. Es que de hecho eso no lo ves sino hasta mucho después, porque... Sí. Claro. Flash forward. La segunda parte ya no es esta etapa donde él es muy jovencito y está
momento Claro, crítico. leí un par de páginas de la segunda parte, sí, Ajá. sí. Perdón, no sabía que no habías leído todo el libro. Ay, Sí, sí, arranqué diciéndolo, no, pero igual lo que yo planteo que igual en esta instancia se puede hablar del libro libremente porque ya está, se supone que se leyó y no importa, no pasa nada. Ajá. Ese es el punto. Igual Sí. es un largo epílogo, creo, Tal la cual. segunda parte. Sí, No sé si lo para ves mí así, Nesca. la fundamental es precisamente la más poética y donde se plantean como las cuestiones medulares y como las cosas que quiso explorar, indagar, como por ejemplo esto, ¿no? Las relaciones, el lenguaje, ay, es que hay un montón de cosas. Creo que están como en la primera parte, y sí, lo podría llamar de epílogo, donde empieza a proteger, pero también es como otra especie de reverso del calcetín, porque van como en procesos inversos. Por ejemplo, en la primera parte, él en su libro tiene esta pérdida de los libros, pero ya después es como del lenguaje, del signo mismo. Y todo lo que pasa, todo lo que narra con eso, me gustaría que sí les contáramos como anecdóticamente cómo es, porque se me hace fantástico, pero de una forma que no se imaginan. Y en la segunda parte, el papá tiene una afasia y está enfrentando un proceso patológico de pérdida del lenguaje. Olvida las palabras, las frases, entonces como su aferrarse a la vida y mucho de la relación que él como hijo, porque además el nombre del personaje principal aparece hasta la segunda parte. Sí. Antes en la primera digamos, Era el niño. Era como el narrador o como la voz cantante, digamos, pero en ningún momento se dice su nombre. Entonces en la segunda parte ya aparece otro narrador y dice, Julio. Y tú, ok, no me habían dicho cómo se llamaba. Gracias. Perdón. Muy acertada, Blue Rose. Pero en este lugar no tengo aire acondicionado, así que el ventilador es fundamental y me siento la seca. Ojalá escribiera como la seca. Pero... Y si digamos, sí. va como, digamos como, en algún momento me pareció que precisamente en todo este proceso de las etapas de la vida, digamos, con estos momentos medulares, lo que él le cuestionaba a su padre, observaba los procesos de su padre en esa primera parte, cambian los roles, como que se invierten a pesar de la edad. Y como que repite la historia con el padre y el abuelo. Ajá, sí. Plantea la misma situación. Ajá. Es como el abuelo muriéndose y el padre muriéndose también. Pero con lo que decís vos, creo que era una severo que tuvo, una hemiplegia, y cómo habla al lado muerto del padre y al lado vivo del padre. Esa estructura, podríamos decir, poética como presenta el padre, es maravillosa. Porque es muy incisivo cómo presenta la situación y cómo realmente uno a veces tiene esa preocupación de qué es preferible, perder la mitad del cuerpo o perder la mente. ¿Qué sacrificio haces? Y en el padre está haciendo ese proceso. Y él está muy preocupado porque no pierda su lenguaje, el padre. Hace toda una serie de compras, un estudio de inglés rápido. El padre era tan fanático del inglés que era la herramienta de evasión del padre. Así como él tenía su herramienta de evasión, que era el otro lado del calcetín, el padre tenía su estudio de inglés. Cada vez que tenía que evadir algo, se ponía a estudiar inglés, que en la primera parte especifica eso. Cada vez que el padre se borra, está en el inglés o en la enciclopedia. O en la enciclopedia. Y le dijo que la enciclopedia era peligrosa, que iba a tardar en llegar al funeral del abuelo. La representación de ese surgimiento posterior del otro lado del calcetín, con la muchacha que aparece en el bar, que no recuerdo ahora el nombre, no tomé apuntes. Lisa. Bueno, es que hablemos de esto. ¿Te importa? Es una buena novela, el proceso. Tienes amor de juventud, es Laura.
Y además me Es encanta Laura. la parte cuando, ok, ya se les fueron los libros, ya se les empezaron a leer todo tipo de textos, pero además empiezan a perder letras, entonces se les deforma el lenguaje y se les deforma el referente, digamos, y se les pierde la R y dice, entonces las caras se veían raras porque la frente, que no era frente, era frente, se ve como hundida porque no tiene la R. Y el Sí, párpado, que es párpado, se ve caído porque perdió la R. Esta parte cuando a los libros que van volando se les empiezan a caer letritas, él trata de capturarlos y lo primero que quiere formar es el nombre de Laura, pero como sí. empiezan a desintegrarse las letras, a desaparecer, a fenecer, o sea, son seres vivos que tienen un plazo de vida, eso también me encanta, o sea, tienen un ciclo de vida y se les está acabando. Cuando lograba juntar todas las letras, alguna ya había, pues ya había muerto, ya Fallecido. había perecido, entonces nunca completaba la palabra y en ese momento logró hacer la palabra Lura y es casi casi como reconstruirla y es su amor, Lura, ¿no? Es eso lindo, súper lindo esa parte, ¿no? Cómo construye esa imagen de amor, es muy, muy linda. Sí, hay también algo muy interesante con la resignificación, hablando de Uh-huh. significados del lenguaje en el otro lado del otro lado del calcetín. Cómo el lenguaje pasa a ser algo vivo y cómo pasa a ser algo necesario y cómo se arma un mercado negro del lenguaje. Oye, eso me encantó. Don, donde ibas a la carnicería no a comprar cortes de carne, sino A comprar pedazos de palabras. palabras, Mm. frases hechas. Bueno, en realidad era interesante porque no me quiero poner muy de escuela, pero ahí empiezas a distinguir los tipos de palabras, ¿no? Entonces los que digamos tenían más valor, eran más cotizados, eran los sustantivos y los verbos. Sí, Y que como buen mercado negro, pues no sé, pedías 5 sustantivos y 2 verbos y ahí te colaban un artículo, un una pérdida. adjetivo. Y decía, Mm. y una frase hecha que no tenía mucho valor, pues porque es rígida, es una frase hecha, pero es interesantísimo. Pues, se supone que las descomponen, reorganizan, recombinan y se convierten en otra cosa, que significa otra Sí. cosa, que les aporta algo más del mundo, ¿no? Entonces esta simple idea de darle la vuelta a la frase hecha a partir de repensarla, de construirla, Sí. reorganizarla, resignificarla, sí, es riquísimo. ¿Nunca hicieron el ejercicio de repetir incesantemente una palabra hasta que la palabra misma pierde significado? Sí, Es sí, un sí, ejercicio muy completamente. interesante. ¿Sabes a mí qué me Sí. pasaba con eso? Empezabas a repetir algo, la palabra dejaba de ser la palabra que era, empezaba a equivocarme en las letras y seguía con eso y para mí el juego era ver en qué palabra terminaba. Por el significado nunca me preocupé. Mm. Pero cómo define el mundo, el lenguaje está muy maravillosamente expresado. Ay, sí, Y está la ambivalencia entre los dos mundos, en donde un mundo se estaba desintegrando por la falta de palabras y de alfabeto, No, y en el otro lado, donde era todo un mundo completo, pasaba por algo pero, mucho más emotivo. Era el dolor emotivo lo que estaba destruyendo. ahora, Entonces, cómo iba balanceando, pasando de un lado del calcetín a otro, para poder compensar ese momento de su vida que era tan complicado, que donde se estaba muriendo el abuelo, el padre estaba hablando inglés y la madre estaba indudablemente desinteresada en su hijo. Se lo ve y un poco... Sí. te escucho. No, usted decía. A mí también me parece interesante cuando plantea la simbolización, justamente la posibilidad de simbolizar como el estadio del ser vivo que nos lleva a seres humanos, ¿no? Que nos lleva a seres pensantes, porque del otro lado del calcetín, cuando empiezan a perder esa capacidad de simbolizar, ellos empiezan a tener conductas de animales. Entonces, bueno, está este marco que dice lo que nos separa de los animales es esto, la capacidad de simbolizar, la capacidad de poder comunicarnos, ¿no? Porque Sí. habla de cómo empiezan a comer con las manos, ¿no?
pero incluso hablan de que cuando están en la calle pasa alguien y le olía las partes para reconocerlo. Entonces, eso también es patente y está claro, digamos, cómo está planteada la idea. Es a través de la simbolización que uno... Ajá. Sí. No, sí, pero es que además, y por eso sí les invito a que la lean, no la pone de manera teórica, es que literalmente pierden esas palabras, tienen la capacidad de comunicar eso, pierden la noción, pierden ese, digamos, como todo lo que dijimos, ¿no? Lo que significa, para lo que sirve, para lo que es, y al hacer eso, que digamos, pierden es estar insertos en una cultura que tiene ciertas reglas, etcétera. El estado al que vuelven es que los comparan con animales. Perdón, Juan, sí, ya te interrumpí, pero sí, o sea, prácticamente en esta novela todo lo que tiene que ver con, digamos, la caracterización del humano y solo del humano, de ninguna otra especie, está muy pegada con el lenguaje. Y también es interesante ver desde este lado cuando hablan de todo lo que es el placer asociado, no solo al nombrar las cosas, es como cuando un nene chiquito que está aprendiendo a hablar empieza a preguntar y esto, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿No? El habla te da poder y control sobre el mundo, ¿viste? Entonces, sobre los objetos. Y él dice que en un momento cuando regresa a su realidad, encontraba el placer en poder nombrar las cosas, esas palabras que había perdido de otro lado. Entonces puede nombrar puerta, puede nombrar perro, puede nombrar escalera. Y él dice, encuentro placer en eso. Y desde ahí también vamos a un lado más que tiene que ver esto con el momento vital en el que él se encuentra, que es este paso hacia la madurez. Y en esa búsqueda de ese reconocimiento de la madurez, también está plagada por elementos relacionados con el aparato fonético, ¿no? O, por ejemplo, él habla de que del otro lado del calcetín las primeras cosas que le impactan y que le llaman la atención y le atraen de Laura son sus encías, son sus labios, ¿no? Entonces, eso también habla de esto, de el placer asociado, ¿cómo no? El placer, viste, asociado a al habla y a las palabras. Ajá. Desde ambos lugares, de lugares que más relacionados con esto, con la madurez sexual, que él empieza a experimentar, y por otro lado con esto, con la posibilidad de dominar el mundo a través de el nombramiento de las cosas. ¿Viste? Es que no nada más, es como, bueno, sí, podría culminar en dominar el mundo, pero cuando me refiero a interactuar con el mundo, ¿entendés? No a dominar en términos... Sí, a eso me iba también, ¿no? Como a poder relacionarse con, porque en el momento en el que pierde la palabra para referirse a X o Y, también pierde la posibilidad de relacionarse con eso. Es algo que sale de su mundo. Y cuando atraviesa y ve que eso existe, es, no sé, como el goce de recuperar lo perdido, no sabría cómo nombrarlo, porque y justamente sí. Eso, en la capacidad, ¿no? De la pérdida de un objeto, ¿no? Que no se encuentra presente aquí. Ahora, por ejemplo, no hablamos de un perro, no tengo ningún perro, sin embargo podemos traer la noción o el concepto de perro hacia nosotros. ¿Cómo? A través del lenguaje, a través de la simbolización, ¿no? Entonces, al perder eso, se pierde la posibilidad de traer lo que no está presente de otra manera, ¿no? Y eso justamente se entrecruza y se repite en muchas ocasiones cuando hablamos de esto, de la muerte, cuando hablamos de hacia atrás y hacia adelante, ¿no? La posibilidad de recordar, pero también la posibilidad de proyectar, ¿no?
la pérdida del orden simbólico implica estar atado a lo concreto, ¿no? Y al aquí y ahora, y te impide esto, acercarte al mundo desde otro lugar. Sí, y de hecho es bien interesante, porque en uno de los puntos, ya cuando, digamos, vamos hacia abajo en la primera parte, y que ya va concluyendo, y que empieza a encontrar como un alivio, y como que todo empieza a volver a su cauce, en algún momento habla de eso, de que a lo mejor no está la palabra, pero existe el futuro. En los verbos existe el futuro y el pasado. Tal cual. Entonces se puede recordar o se puede pensar que estará después. Y eso, yo lo interpreto como que en ese momento fue como empezar a reordenar cosas y sentir alivio después de la angustia de perder todo. Hola, caballo fantasma, qué gusto que estés acá con nosotros. A ver, ¿ya me escucho mejor, Hikari? ¿A mí me escuchan ahora? Sí, ya, te escuchamos perfecto, idiota del pueblo. Por acá. Espérame, que perdí la pantalla de acá. Ya me encontré. Muy bien. Bueno, ¿en qué parte del libro están ahora? Es que vamos saltando. Oye, una cosa que también me encantó. Bueno, a ver. Bueno, es que estos seres portadores de la materialidad del lenguaje, digamos los libros, y ya después todo tipo de publicaciones, incluso hasta las notas de cuadernos, se van volando, pues resulta que del Ministerio de Seguridad o de Defensa, eso, se les escapan también los libros y los archivos y las agendas y no sé qué tanto, y por decreto los militares dicen que por seguridad nacional nadie puede ser poseedor privado de libros, ¿no? Entonces, nadie puede tener nada escrito, porque se supone que es algo de seguridad nacional, y es un poquito más adelante cuando surge este mercado negro de tráfico de palabras. Pero es bien interesante en todo ese proceso de que el soporte donde se encuentran las palabras o el lenguaje cobra vida, los seres, digamos, que se crean, reproducen las características de lo que se están refiriendo. Me da mucha risa cuando dice que los libros de lenguaje e historia iban atropellándose. O esta parte que dice, las personas imaginan que los libros de filosofía se pelean con los de derecho y así. O también las características de los textos, ¿no? Dice que es más efímero un manual de karate, porque pues como manual fue escrito rápido y no de manera cuidada, o sea, dice que estaba mal escrito, y en cambio, no sé, por ejemplo, libros de filosofía, pues, eran un poco más longevos. Y todas estas imágenes que incluso en algún momento como entretenimiento, ya que no tenían libros, pues jugaban a escribir cositas en trocitos de papel y esperar a que se hicieran como pequeñas mariposas que también se daban a la fuga. Y ya, bueno, yo sí quiero rescatar todo ese tipo de imágenes porque se me hacen preciosas. Sí, me encantan esas imágenes. Después tenemos la contrapartida de la segunda parte, que es mucho más oscura. Eso, cuéntanos la segunda parte que me interesa. Es que es la vida misma. Es la vida misma. Ya se pone acá, no hay tanta fantasía, sino es más puro. No hay brillos, no hay colores, no hay nada. Y hay una idea. Fantasías, pero bueno, a ver, ven, idiota. Perdón. Hay una idea que deja pasar muy por arriba, pero que creo que es lo que moviliza toda la segunda parte, que es que se pregunta si realmente el mundo en el que está ahora de adulto no será un mundo que también está perdiendo cosas y que él no sabe porque ya las ha perdido. Entonces quizás en un mundo mucho más brilloso que se fue desintegrando y que se han ido perdiendo conceptos, significados, y por eso este lado del cancerín es tan oscuro en su vida adulta. Dice, quizás perdimos palabras de las que no recordamos y por eso este mundo es así, incompleto.
Que es por ahí lo que le pasa a uno cuando está medio depre y dice, che, bueno, esto no está funcionando bien. La vida no está andando bien. Pero esa idea que deja transpirar en la segunda parte, como muy levemente, me parece que es el eje motivador de toda la parte más oscura del libro, Sí. que es el final, donde, bueno, pierde el padre, encuentra una Laura que no es su Laura, pero piensa que es la Laura del otro lado del calcetín, Lura. Y cómo él encuentra su vida adulta un poco incompleta, como que le falta algo, en contraposición de los primeros días del otro lado del calcetín, donde era todo brilloso, todo los colores eran una fiesta. Creo que también es una lectura que se podría hacer de cómo el niño pierde la inocencia y la fantasía cuando llega a la adultez, cómo se pierde esa niñez. Me parece una metáfora muy triste, pero muy elaborada, muy bien llevada a cabo. Es que, por ejemplo, en la primera parte, toda esa pérdida del lenguaje se veía casi como una aventura, porque hasta de hecho iban el corrillo de niños como ahí aventurados, ¿no? Porque, por ejemplo, retomando esta idea que decías, que lo desconocido pues sí representa un temor y puede ser un peligro, pues como se les va el lenguaje, se les van los nombres de las calles, cuando se le van las palabras, se les van los nombres de las calles, no quieren que nadie salga, y los chicos salen clandestinamente. Y... ¡ah! No tengo conexión. Y hasta eso, la posibilidad de indagar cómo es este mundo que está perdiendo cosas. O sea, al final de cuentas la actitud es otra. En cambio, en la segunda parte, para empezar, su vida real es muy sola y o sea, sí hay fantasías, pero son tristes. Se inventa una familia que no tiene. Con la encuestadora. Con Teresa. Y es bien curioso porque la familia que se inventa es quizá lo que podría haber sido de haber continuado con lo que estaba pasando del otro lado de calcetín en su infancia. O sea que sí llegó a ser más próximo a Laura. Y entonces casi esa fantasía ahora es, bueno, sí, continuamos, estamos casados y yo soy tal y ella es tal y tenemos un hijo. 13, no casi 14, cumple este mes. Exacto, los cumple este mes. O sea, y todo esto es relato fantaseado de él. O sea, que el escape hacia la fantasía continúa como modus operandi, digamos, de su escape, como decíamos, de la realidad. Un mecanismo de evasión. Aquí sí yo lo veo como un mecanismo de evasión porque... Sí, porque además es adrede, y no hay fiebre, digamos. No hay... La cosa acá es que cuando es adulto, como decía el idiota, a su vida le faltan cosas. Es una persona muy solitaria, está en el proceso de pérdida de su padre está en un proceso de pérdida de eso que en un principio fue fundamental para toda la novela y para el padre mismo siempre ha sido importante, que es el conocer y el cómo aprendes el conocimiento si no es a través de los conceptos, las palabras. Y eso es lo que su padre está perdiendo, porque aunque se mencione que la afasia sí le paraliza la mitad de la cara, en lo que se enfoca es en la pérdida del lenguaje. Siempre lo reiterativo acá es que no sabe cómo se llaman las cosas y le cuesta mucho trabajo relacionarse a las cosas y no lo sabe porque lo ha olvidado, es parte de la enfermedad. Y también pues, sí, venga. También podríamos hacer una lectura de que es una crítica a... O sea, nuestra civilización está basada en un bagaje de conocimientos que en su apogeo era todo en forma escrita. Las enciclopedias, diccionarios, manuales, todo el conocimiento está fuertemente apoyado en palabras, en letras y en lo impreso. Y quizás como este proceso de avance tecnológico y de soporte de conocimiento va avanzando, ahora hay una cantidad inusitada de palabras, escritos, distintas cosas
que quizás no son tan importantes en lo que es en el conocimiento puro, y se va perdiendo un poco ese conocimiento basado en un formato enciclopédico, podríamos decir. O sea, hay mucha basura dando vueltas por todo internet y poco conocimiento real y valioso que se puede aplicar. Vos podés buscar cualquier cosa ahora en internet, pero a veces cuando necesitas buscar algo puntual, útil, es muy complicado. Tenés o sea, buscas A y tenés A más, A menos, A1, A2, A4, A5, vos necesitas A. Entonces, también lo entendí como una crítica a cómo de alguna forma se ha bastardeado el traspaso de conocimiento como era anteriormente, que uno tenía que hacer un esfuerzo para adquirir ese conocimiento. Vos tenías un trabajo en el colegio, tenías que ir a una enciclopedia, leer, buscar, filtrar, procesar y obtener ese conocimiento para presentarlo. Ahora es como que eso ya viene todo masticado. Muchas veces, muchos conceptos que te vienen en el colegio ya lo puedes descargar de un PDF, imprimir y lo presentás. Entonces, también veo una crítica hacia cómo la desvalorización del lenguaje mismo afecta a el estadio cultural de la civilización en este momento. Sí, está el Google académico. No lo he usado nunca, tendría que buscarlo. Pues es que tiene como ingresadas un montón de revistas que, digamos, pues sí pasan por verificación, entonces, digamos, son más confiables. No te va a sacar un resultado de Wikipedia, sale, por ejemplo, Sí. Cielo y así, ¿no? Pero de todas formas, como está la cuestión ya de pagar por acceso a conocimiento verificado, te encuentras artículos que están libres, pero eso ya es atomizado. Y como dices, quiero entrar a una cosa concreta, más abstracta, el origen del que salen todas estas teorías que estoy viendo en todos estos artículos, ahí te vas a complicar. Sí. No es tan fácil acceder. En muchos casos tienes que pagar por el texto original. Sí. No, por original me refiero al inicial, a partir de cuáles están saliendo todos, ¿no? Por ejemplo, un libro, etcétera. O a lo mejor un paper todavía que pasa por más procesos, ¿no? Sí. Más pero, o menos así. Llegar a un paper necesitas una formación previa, quizás como para sí, un niño secundaria no va a pasar por ahí de una. Hablando de cosas así random, asociadas al libro, pero ¿cómo se dice? Paralelas. ¿Este libro es plausible de ser traducido? ¿Qué onda con esto? ¿Alguna vez lo pensaron? O sea, porque es como o sea, tiene muchas cuestiones relacionadas con el español. Entonces, es como que es cuando tenés que hablar de que corazón está cerca de corbata, no podés hablar hay que hacer una reinterpretación. ¿no? O sea, pero casi palabra por palabra, porque es como que no haces un cover, haces una interpretación. Ajá, en ese caso yo creo que sí. Basada en reglas completamente distintas, ¿viste? Exactamente. Porque además los adjetivos, los verbos funcionan de forma distinta en distintos idiomas, así que estimo que la traducción debe ser bastante... Debe ser un laburo, debe ser un infierno. Claro, debe ser un laburo, o sea, casi, o sea, es prácticamente un libro nuevo, digamos. O sea, imagínate ideogramas volando. Claro. Sí, tal cual. Eso, ¿cómo diseccionas porque una palabra la separas en letras, un ideograma, ¿cómo lo diseccionas? ¿Cómo sabes cuál es la parte buena y la parte...? Claro. Separás un palito. ¿Qué gusto tendrá un ideograma? Ahí, claro. ¿Tendrán distintos sabores las letras en distintos idiomas? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque además hay algo en la cadencia del sonido de cada letra que de repente cada quien elige, tiene preferencias y pues obvio no son es más, ni siquiera son los mismos sonidos, no. Ni en el mismo español, ni siquiera son los mismos sonidos, solo imagínate en otra lengua. En argentino ni siquiera tienen el mismo sonido de distintas palabras. Y en México, pregúntenle al pinche greñudo porque es pinche greñudo. Pinche. Entonces imagínate, o sea, esa misma materialidad a través de cómo suena el lenguaje ya te da algo. Entonces,
Imagínate en otro idioma. Justo Quiero rescatar lo que dijo anteriormente Blue Rose, que se enojaba porque ahí está, pero no entendía bien por qué, siendo la enciclopedia un modelo de organización, la realidad no se ajustaba siempre al orden alfabético. Esa parte también me encantó, cómo se enojaba porque la realidad no estaba organizada como la enciclopedia, que era lo que estaba bien. ¿Y te acuerdas que en algún Sí. momento, cuando regresa a ver, dice, empecé a ver mi cuarto en orden alfabético? Sí. Ese era como el detonante de también otro momento crítico. Oye, también es algo que me estuve preguntando mucho, Blue. ¿Qué es lo que pasa con la gente no alfabetizada? ¿Y qué es lo que pasa antes de toda esta alfabetización masiva? Porque digamos, ¿qué te gusta? Como hasta los 1800 y algo, con la explosión de las novelas empezó a ser como un poquito más, más el uso de la palabra escrita, un poquito más extensivo, pero en sí ya fue hasta bien entrado el siglo XX que podemos hablar de grandes masas alfabetizadas. Muchas veces me lo he preguntado, ¿cómo se mueve en la ciudad una persona que no sabe leer? Porque todo está lleno de signos visuales, de palabras. Me lo había planteado como la ciudad está hecha para gente alfabetizada. Acá en el metro, una de las cosas que le reconocen es que las estaciones están marcadas por figuritas bien identificables y son distinguibles, y los colores, y que precisamente estaba pensada para eso. Porque claramente, la capacidad de simbolizar no tiene que ver con la alfabetización. En todo caso, con la alfabetización. Claramente. No, claro que no. O sea, vuelvo al punto inicial. La cuestión del signo y del lenguaje es una, y como lo mencionó el mismo Idiota del Pueblo, con este avance tecnológico de la escritura, y luego de la posibilidad de reproducir texto con mayor rapidez y economía con la imprenta, es a partir de ese momento que hay como un boom y difusión del conocimiento. Yo sí estoy convencida de que sin eso no tendremos los avances tecnológicos que tenemos ahorita. O sea, sí se necesita un soporte que esté allí. Y además la cuestión de socializar, y una forma muy buena de socializar es a través de los libros. No voy yo, pero va el libro y allá lo leen y sale un... Y pues ya no se diga el socializar hoy día, que es casi inmediato, ¿no? Con el internet. Pero eso es como muy reciente. Todo, digamos que te gusta unos 500 años, y antes, ¿qué será? Escritura como unos 4000, y antes de eso, claro que hubo lenguaje y todo se pudo hacer a partir de que existía el lenguaje. No me imagino que haya sido posible tener las civilizaciones antiguas que hubo y todo el proceso civilizador que existió antes si no hubiera habido el lenguaje. Pero es cierto, ahora nuestro mundo está totalmente amarrado, digamos, a la cuestión de lo escrito y sobre todo lo visual. Creo que ya no es tanto el que hablemos así, casi las conversaciones serias son más a través de lo escrito. Y volviendo a lo que dice Blue Rose, estas cuestiones cotidianas a las que, por ejemplo, desde lo académico no se le da importancia o valor, que le llaman no serias, que son muy importantes, ocurren así, usando ese soporte primigenio del lenguaje que es lo sonoro. Oral. Ajá. Sí, yo tengo un caso particular que me ha pasado con un compañero de trabajo que era analfabeto. Sabía los números, creo que hasta el 50, pero el muchacho era analfabeto. Trabajaba reparando aires acondicionados. Y lo que hacía el muchacho era memorizar técnicas. Memorizaba y reproducía. Pero yo me había dado cuenta de algo. No tenía capacidad analítica. O sea, él sabía que si un equipo hacía A, usando letras, ¿no? Pero si un equipo no enfriaba, él tenía que cambiar esta pieza. Si no andaba esta otra parte del equipo, tenía que cambiar esta otra pieza. Pero no pasaba de ahí.
O sea, tenía un conocimiento empírico de las situaciones, pero le faltaba la parte analítica. Entonces, creo que la gente no alfabetizada lo que puede quizás hacer en un mundo moderno es reproducir situaciones o reproducir conductas que encajen con el modelo de persona alfabetizada. Por ejemplo, en el metro, por los colores, identificar las letras, quizás, acá nosotros tenemos 5 metros nada más, y vos ves una A grande, una B grande, quizás memorizando eso. Hay una cuestión simbológica que se puede aplicar sin aprender alfabéticamente. Ahora bien, lo que decías vos, el conocimiento ha sido mayúsculamente incrementado, el traspaso de conocimiento, la eficiencia es mucho mayor desde que se empezó a alfabetizar el conocimiento, desde que se empezó a escribir. Y hay algo que pasa, y que le pasa a todo el mundo, y que todo el mundo está alfabetizado, pero vos cuando compras algo nuevo, creo que el 90% de las personas no lee el manual. Uno compra un televisor, lo enchufa, empieza, pero nunca agarra el manual y lo lee a ver qué es lo que hace y para qué funciona cada teclita. El 90% de las personas no lo hace. Del 10% que sí leemos el manual. Yo soy del 10%, porque ya he descompuesto cosas, porque no lo hacía. Pero tal vez haya un video en YouTube que lo explique. Ahí nomás. Eso es lo otro. Tutorial sobre, listo. Y es lo que volvemos al principio, que creo que es la crítica. Ahora el soporte papel del conocimiento ha sido reemplazado por tutoriales de YouTube, que yo consumo. Yo en muchos aspectos de mi vida soy autodidacta. Y YouTube fue gran parte de la fuente de ser autodidacta. Porque primero vas a YouTube y después, una cuestión mía, busco los manuales, se cansó y se fue. La aburrí. Después descargo manuales, bibliografía, etcétera, pero el primer acceso al conocimiento es por un tutorial de YouTube. Si vos querés sacar una canción, ya no te vas a comprar la revistita que venía con todas las notas. Ahora vas directamente a YouTube. Sí, me acuerdo. Los cancioneros. Ahora vas a YouTube y lo tenés ahí. Y es quizás la parte positiva, pero no tan positiva, porque el tutorial de YouTube vos no sabés qué tan fiel es a la realidad. En cambio, un soporte de papel en general es fiel a la realidad por el simple hecho de que cuesta hacerlo. Y que la gente que lo hace tiene, digamos, un poco de responsabilidad sobre el producto sobre el que está hablando. Ya sea conocimiento, elemento electrónico, teoría cósmica de rayos cósmicos. En cambio, si vos vas a un tutorial de YouTube, y es como Wikipedia, es gente ofreciendo un conocimiento que no está completamente para nada corroborado por nadie, más que por el youtuber. Creo que es un poco la crítica también de que se puede leer de este libro, desde este libro. Ahí nos decía Niño Lagartija que en Goodreads aparecen ediciones del libro en 4 idiomas diferentes. Así que para que le eche un ojo yo o cualquier persona que esté interesada. Debe ser bastante peculiar. Sí, sería buena. Para chusmear cómo lo manejan. En sánscrito. Por la data, Ay, no te lo puedo ver. ¿En qué idiomas lo viste, Niña Lagartija? Es que sabes que yo pienso que sí se puede traducir, porque por ejemplo en algunos momentos habla de categorías de palabras y en general lingüísticamente están, digamos, como estandarizadas en todos lados. Entonces tienes palabras para indicar acciones, palabras para nombrar, palabras que conectan, palabras que indican otras cosas como los adverbios, o sea, digamos, eso sí se puede traducir, sí tiene su equivalente. Sí, pero digamos, partamos de la base de que seguramente implique una dificultad mayor que algún otro libro tal vez traducirlo, porque hay un montón de categorías que entran en conflicto con la construcción del lenguaje en otros idiomas. Dice que está en inglés, griego e italiano. ¿Te sirve alguno de esos? No, yo lo quiero en sánscrito. Quiero ver cómo suena en sánscrito. Pero debe ser igual. Son todos, salvo el griego, son todos lenguas romances que de alguna forma. Salvo el griego, el inglés también es un lenguaje romance. No, porque no deriva del latín, tiene mucha influencia de, pero no, es más bien de lo de los germánicos. Sí. Pero no, no deriva. ¿No es romance? No deriva del latín.
De latín, y eso sí me lo sé. No le puedo discutir nada. Inglés, catalán, italiano, que se habla en Cerdeña. No sé, francés, por ejemplo. Sí, esos. O sea, los romances son los que derivan del latín. Sí, sí, sí. Nuestros primos latinos. Y el inglés, que tiene un montón de influencia latina. Digo, estuvieron ahí un rato los romanos, ¿no? Ahí. Sí, sí, por eso lo había relacionado con lenguas romances. Pero sí, el sajón tiene mucho más influencia que... Sí, pertenece a otra rama de la familia de lenguas, no es de nuestros primos cercanos. Pero claro en vasco también me gustaría verlo. ¡Ay, a mí también! Fíjate que no sé si eso sería interesante. En vasco, ¿eh? Sí, y el vasco es un lenguaje raro. Esto que es español, ¿no? Este muchacho. ¿Quién? Juan José no sé. Millas. Juan José Millas es español y está muy activo. Pues ahorita andaba un documental es que escribió 2 libros, fue ahí a 4 manos. Él y un antropólogo escribieron 2, uno que se llama La vida explicada a un sapiens a un Homo sapiens por un neandertal, y otro que se llama La muerte explicada a un neandertal por un sapiens. Algo así, son 2 libros y lo escribieron entre los 2. Y realmente no los he leído porque aquí está el de pobreza. Pero sí, es muy activo. Creo que escribe y está activo en varios medios, no sé si en el país o en cuál otro. Entonces se puede leer. Y de este libro creo que no hay reediciones, es del 98, no hay reediciones. Y bueno, es un autor que me gusta bastante, lo recomiendo mucho. Sí, sí, fue muy divertido el libro. Fue nuevo para mí porque la forma en que presentaba las situaciones y el relato es muy refrescante. Me gustó. Me gustaron mucho las imágenes poéticas. ¿Ya estamos llegando a las conclusiones? Estamos concluyendo desde que arrancamos más o menos. Cuéntenme, por ejemplo, si hay un final feliz o qué. No hay final feliz, la vida es miserable. ¿Es final abierto? Es como la vida misma. Ok. Es un final abierto, que podemos decir que se come un viaje de hongo y se va para el otro lado. No, es como... Su viaje hacia el otro lado es tratarle de dar sentido, alegría, darle algo de valía a su vida, porque no sé, es una persona muy sencilla. Es gris. Bueno, sí. De hecho, pero eso en la primera parte, él habla del sentido de las cosas y ahora esto de que se dice tal vez, de cuando está del lado del calcetín, todo esto sea, o sea, tal vez el truco está en encontrarle el sentido o el significado a todas las cosas y ver cómo todas las cosas están conectadas entre sí, ¿viste? Él ya hace esa reflexión desde la primera parte. Sí, pero en la adultez pierde completamente el otro lado del calcetín. Por eso te digo, es una metáfora muy cruda de cómo uno cuando crece, cuando llega a la vida adulta, pierde la inocencia del niño. Creo que es el mensaje más fuerte que tiene todo el libro. Sí. Porque es un salto, de hecho hace un salto temporal muy brusco y arranca ya siendo adulto y es otro libro. Cambia completamente el libro. Es muy oscuro, es muy... ni siquiera es oscuro, es gris. Es algo anodino, apetetado. Y él trata de traer ese otro lado del calcetín. O sea, se inventa esta cosa de la esposa y el hijo, pero te digo, es trayendo, digamos, esa vivencia que tuvo en ese momento, como si hubiera continuado y en este momento emergiera, pero en realidad no. Y a mí me da la impresión como que trata de impostarse cosas que no están allí. No sé si se me hizo como súper triste. Sí. No sé. Sí. Es muy cruda su realidad de adulto.
que a los que han perdido la inocencia, no como yo que sigo siendo un niño, es perder esa magia que uno tiene en la niñez y darse cuenta que la realidad es mucho menos, que es mucho más chiquita que cuando uno es niño. Y a él le pasa eso. Para comentarles. Acá encontré un textual. A ver. Justamente en la página 16. ¿No? Ahí va. Ya cuando vuelve. No, está del otro lado del calcetín. Dice. Bueno, un poco más tarde. Ahí voy. Sin embargo, me parecía que cada una de esas cosas formaba parte de un entramado general, de manera que unas dependían de otras, como las piezas de un rompecabezas, y yo, para bien o para mal, formaba parte de todo aquel conjunto por descifrar. Más tarde, cuando fui capaz de poner palabras a aquel vendaval de sensaciones, supe que la tarea de desciframiento equivalía a encontrar el sentido de la vida, o su ausencia, que también es una forma de dirección. Entonces ahí hablan de esto, del sentido de la vida, o la ausencia del sentido de la vida, que también es una forma de dirección. Creo que eso ya es bastante pesimista, ¿no? Me imagino que ya se iba adivinando sus impulsos. Creo que eso fue cuando él vuelve del otro lado del calcetín y se impone la misión de rescatar toda la cantidad posible de palabras para poder llevar hacia el otro lado cuando volviera, que eventualmente no vuelve. Pero él toma esa misión de voy a juntar todas las palabras, voy a memorizar todo, voy a generar otra enciclopedia, podríamos decir, para llevar hacia el otro lado y reconstruir ese mundo donde todo es mejor. Lamentablemente se quedó de este lado. Y se da cuenta, ¿no? Y además se da cuenta que de lo vasto y complejo que sería construir eso, porque empieza a armar ese mapa cartográfico, no esta cartografía cercana de su cama y de su habitación, y se da cuenta que es tan complejo e inabarcable que dice no me alcanzan los elementos que tengo a mano para poder plasmar esto. Que ahí se enoja porque no está todo ordenado en forma alfabética. También, claro. Sí. Pero es curioso porque, bueno, a mí me da la impresión de que intuye que tiene su propio orden, pero dice, ¿por qué si esto es como el orden de las palabras? ¿Por qué no es así la realidad? No sé. Te mete a pensar en un montón de cosas al respecto. Y sobre el final, es que sí está triste, pero hace como este recorrido circular porque va volviendo a muchos elementos que se mencionaron. Como por ejemplo, cuando se muere el abuelo, que le dicen, tú no vas al entierro porque estás muy chico. No sé si las aplicaron, a mí me la aplicaron con mi abuelo y fue muy doloroso. No me dejaron ir al entierro. Y mis primos sí fueron. Bueno, pero digamos que ya en lugar de estar confrontado con el papá, en algún momento en todo este proceso de resignificar las cosas, repensarlas a través de todo esto que estaba pasando con la pérdida del lenguaje, en algún momento vio esa otra parte de su papá y hasta dice que me quitaron el derecho a tener un padre fuerte, infalible, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, y lo ve frágil con la muerte del papá. Entonces van a ir al entierro, no lo dejan ir a él y ya tiene otra comunicación con el papá y le dice que lo alcance en la enciclopedia. Entonces el chico, Julio, se mete a leer la enciclopedia y se va en un viaje en la enciclopedia, va dando ahí algunas vueltas, se encuentra a su hermana, el aborto, ajá, pues, porque antes del cementerio está aborto, y es maravilloso ese viaje. Sí, ese viaje para que él llegue a cementerio, maravilloso, y hacia el final hay situaciones que mencionan algunas cosas que pasaron antes, o sea, como que trata de volver así, hacer como esto, y sí, o sea, es como un recorrido que va así, pero es claro, oscuro, o sea, ¿me explico? No tengo palabras.
estás en el otro lado del calcetín, se te están terminando las palabras. Allá va caminando. Esos libros están aleteando ya. Pero más o menos así. Entonces, de verdad, si pueden leerlo, léanlo. Si alguien lo encuentra en físico, por favor díganme dónde, porque les digo que yo nunca lo he encontrado en físico. No ha habido reediciones y como dice Blue, yo sí lo querría tener en mi biblioteca. Y hasta lo busqué usado y estaba carísimo de Francia, como 2,000, 3,000 pesos. Así de, ok. Después, y llegó diciembre de este año y no fue este año. Entonces, si alguien lo encuentra, avisen. Y sí, me gusta mucho. Sí. Nos dimos cuenta. Sí, se nota. Es un muy buen libro. Es una buena recomendación. Sí, estoy contento de haberlo leído. Sí, yo estoy contento de estar leyéndolo. Y tal cual, coincido esto de que es estos libros que tienen como cierta mirada, como, ¿cómo decirlo? Como asociada a cierta profesión, ¿no? Como la recién Blue, esto de que parece, se lo recomendás a un profe de lengua y seguramente le parezca sumamente interesante, y de ese lugar que un poco lo englobo dentro de categorías como El extraño incidente del perro a medianoche, que también fue un libro como que empieza a hacer ciertas comparaciones, ¿viste? Y como que también tiene un poco de este libro, ¿viste? Encontré ciertas similitudes en su esencia, ¿no? ¿Viste? Y bueno, de hecho creo que habla de eso, que también que es un acercamiento también a la naturaleza humana desde un lugar bastante novedoso. Sí. Entonces, eso me gusta, y creo que también colabora en la naturaleza humana propia, ¿no? Digamos, colabora en esto, en acercarte a otro tipo de expresiones que de otra manera tal vez estarían vedadas a uno. Y ¿qué iba a decir? Así todo me costó un poco comenzarlo, me costó engancharme, pero eventualmente me terminó enganchando. Como que la entrada no supe bien como para dónde iba, hasta que bueno, empecé a verlo con cierta distancia y lo entendí un poco más y me terminó enganchando, así que bien. Pero fue como un arranque medio accidentado, el mío puntualmente, ¿no? No, yo con el libro lo leí bastante rápido. Son libros que me resultan muy fácil de leer. Tengo esas remembranzas sobre dos libros anteriores, que uno es el de Borges, el cuento de Borges, y otro es el cuento de Ted Chiang, La historia de tu vida, donde se hizo la película de La Llegada. Que ese es otro libro o un cuento por lo menos para recomendar para profesores de lengua. Yo he querido que lo pongan en el club, pero bueno, ya no hemos retomado eso. Lo vas más adelante. Sí, tiene muy buenos. Después voy a proponer a Ted Chiang para hacer una sesión en el club de lectura, porque tiene cosas muy divertidas. Pero es que yo lo había propuesto, pero no se hizo esa sesión. Bueno, ya lo voy a proponer. Sí, por favor. Ahora lo voy a proponer yo. Ya tuviste tu revancha, Nesca. Igual hay un montón de cosas todavía en fila, así que ponelo. Yo estoy esperando Fundación ahora. Sí. Claro, tal cual. Por cierto, anuncio antes de que nos vayamos y antes de que se me olvide. Sí. En enero toca Simón, Fundación, y si tienen mucho tiempo y no acaban muy destruidos por las fiestas, y además de Fundación pueden leer otra cosa, Los cuentos de Yo Robot. Entonces, en enero toca Simón, vayan preparando. Sí, leeré Fundación por sexta vez. ¡Ay, no!
Podemos empezar ahora si querés, entonces ya está, no hay problema. Ya tengo el tiempo, me Hacemos dura un una break de semana. 5 minutos y volvemos. Tengo, Le cambiamos el nombre a esto y ya y seguimos con cuando quieran. Fundación, listo. No, yo Con no. el primer alcalde, si quieren, vamos a empezar con la historia del primer alcalde de la fundación. Con Harlow. Ah, bueno, entonces me voy al chat y les mando aplausos o algo porque yo no lo Pero bueno, para ir concluyendo un poco, me pareció muy novedoso, me pareció muy refrescante, una mirada, al menos para mí, nueva sobre... Perdón, eso, mamona. Eso, mamona. Creo que fue por Ted Chiang, o sea que iba a haber quórum para Ted Chiang. Sí. Fue una mirada refrescante en la forma, como dice Juanse, de acercarse a la naturaleza humana, porque en realidad es una gran crítica hacia la naturaleza humana, que en ese sentido se divirtió un poco en la segunda parte, no porque esté mal, sino porque pierde esa crítica florida y poética que tenía sobre esa crítica a la vida y pasa a ser algo mucho más gris. Pero sigue siendo una postura frente a cómo el ser humano enfrenta la vida y cómo va perdiendo cosas y ganando cosas. Y a veces las pérdidas son más grandes que las ganancias. Fue muy refrescante, fue muy divertido, más allá de la última parte que es bastante gris, pero aún así sigue siendo un libro muy recomendable. Y creo que es uno de los libros que va a tener una relectura, que yo soy un gran releedor de libros. Es un libro que voy a releer seguramente. Le agradezco mucho al Club de Lectura que me haya acercado a Juan José Millás. Muy buen libro, muy recomendable. Hay que estar preparado porque son saltos emotivos muy grandes en el libro, lo que hay que hacer. Pero hay que leerlo. Es un libro que hay que leer. Señora. Pues, ya saben, me encanta. Yo sigo clavada con lo del lenguaje, volviendo a esto que decía Blue, de que lo recomendaría para profes de lengua o que fuera para una clase de, lo que dice, es más, me gustaría para una clase de lengua y literatura para reflexionar sobre el lenguaje. Algo similar a lo que decíamos con el de el curioso incidente del perro a medianoche, porque uno, Millás creo que no, la manera en la que va narrando te va llevando de la mano, realmente no te atoras mucho. Pero en esa lectura tan fluida sí te va poniendo a reflexionar en muchas cosas. Y pues sí, el tema central es el lenguaje. Y es cierto, nada más comento un dato curioso. Al principio el chico no tenía ni idea del lenguaje, le valían madres sus clases de lengua y eso, y a partir de todo este proceso empieza como a pensar más en el lenguaje, de todo lo que pasa cuando no hay lenguaje, pero también en el lenguaje mismo, cómo está estructurado, cómo los diferentes elementos o digamos categorías del lenguaje se interrelacionan, ya empieza a hablar más de gramática, etcétera, y ya cuando, digamos, se resuelve todo este viaje y todo va cobrando orden y sale como del reverso del calcetín, menciona algo de que ya era como notable o había avanzado en sus estudios de lengua. Cuando no gramaticalmente. Ajá. Y acaba escribiendo, es periodista. Sí. Ajá. Sí. Pero está interesantísimo todo ese recorrer porque, insisto, la lengua no es solo la gramática, escribir bien, la lengua es el soporte de la cultura misma, lo que está posibilitando esto. Es súper complejo y creo que nos mete a pensar en todo esto de una manera, a mí me siguen encantando las imágenes. Muy, muy, muy hermoso. Y pues ya, esos son mis libros favoritos. Dice el niño lagartija, gracias por su tiempo club, me acerqué sin conocer el libro ni al autor, disfruté su charla, no lo voy a leer porque hicieron spoiler. Pero sí consíguelo, por favor. Les doy un 9 porque les faltaron diapositivas. Entonces no viene el niño lagartija. Ahora sí, decías. Bien. Bueno, comentarios finales.
Ya estamos hechos, quieren que cerremos aquí. Hablen bien y escriban mejor. Yo me quedo con una idea como conclusión, una frase justamente que dicen por ahí en el libro, y es: las palabras son las ventanas por las que te asomas a la realidad. Esto decía él, ¿no? Y tal cual, creo que hace la síntesis de todo el conflicto, por lo menos de la primera parte, ¿no? Esto de las palabras son aquellos que nos permiten acercarnos a la realidad, verla, interactuar con esa realidad. Ajá. Y Oigan, me pareció, me resonó bastante esa frase. les Sí. digo, de la primera vez que lo leí y estaba haciendo memoria, yo creo que habrá sido como hace unos 12 años. Son algunas notas que tomé, conservo esta hoja, la encontré. Ah, Es en serio, y no son notas, nada más son como algunas frases. Y son de ese momento, o sea, la libreta desapareció y encontré la hojita suelta, ¿eh? Wow. ay, qué ternura. Por ejemplo, haberme quedado mudo constituía la forma más perturbadora de estar ciego. Y se quedó mudo porque no puede nombrar, ya no tiene la facultad del lenguaje, digamos, Claro. se le escapó. Supe que la tarea del desciframiento equivalía a encontrar el sentido de la vida. Y Eso así es lo que una hablamos. lista de frases, pero es que también lo que me pasó es que casi cada párrafo anota y decía, no, güey, no, me estoy divirtiendo mucho, lo estoy pasando muy bien, no quiero estar interrumpiendo. No tomo nota de los libros que leo. Es una de En las ese pocas cosas en momento la... lo hice. Sí, es en una de las pocas cosas que tengo buena memoria. Es en los libros. En el resto soy pésimo recordando cosas. Nick desintegrado no me acuerdo casi ninguno. Pero con los libros me pasa eso. Tengo buena retención. Y me pasa también que cuando arranco en la lectura de un libro que me gusta, le doy duro y parejo. Dejo de hacer otras cosas para seguir leyendo. Y este es uno de los libros que me pasó eso. Lo leí en creo que 3 o 4 días. Fue muy rápido para mí. Estaba muy divertido. Pero revalorizar el lenguaje creo que es una tarea que nos atañe a nosotros como Club de Lectura Desintegrado para poder dominar al mundo. Ay, esa parte no se dice. Maldición. Ya nos balconeaste, idiota. Saludos, cara con velocidad, un abrazo grande. Es tan buena que no me había dado cuenta. Hola, cara con velocidad. Ya casi nos vamos, pero vuelve a ver la sesión, estuvo muy buena. Miren, y precisamente con esto que decías, una de las frases es: los libros no leídos tenían algo de cadáveres. Sí. Yo por suerte no tengo en mi biblioteca libros que no haya leído. Es algo de lo que estoy orgulloso. No es muy grande, pero están todos leídos. Y más de una vez. Sí, es lo que veo. Eres un indagador profundo. Sí, releo mucho. Eres intención. Sí. Muy bueno sí, Bueno, pues yo la verdad me divertí muchísimo otra vez. Yo también. Sobre todo la primera parte, se me hace preciosa, o sea, sí la disfruté mucho. Y bueno, muchas gracias por esta sesión, por charlar, gracias a toda la banda que nos está viendo. Insisto, por favor, léanlo, es una gozada si no lo han leído. Y ya, toca. Chicos. Bien, seguimos en contacto entonces. Estén atentos al Twitter para las novedades que se vienen para el 2024. ¿Qué te parece? Vamos. Sí. Bueno. Y ya hay tarea, Asimov, no lo olviden. Bien. Adiós, banda, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por hacerme más sabio con las recomendaciones para la lectura. Y bueno, agradezco ser parte de esto, aunque a veces no participo mucho, pero es una de mis actividades. Sí, vengo venís con doblete y se viene 3, se viene la tercera, así que... Sí. Y está bueno que se genere toda esta renovación, ¿viste? Porque es necesario, por eso siempre invitamos a que la gente participe, porque está re bueno, ¿viste? Para que tampoco seamos siempre los mismos, las mismas,
se genera otra cosa, surgen otras cosas, Sí, que haya otras un ocurrencias. refresh. Sin tus acotaciones tan afiladas no es lo mismo. Oye, sí son, Desde la sí son oscuridad. muy fuertes. Sí, aportas Y mucho y a mí me da mucho gusto estar compartiendo panel con ustedes. a mí somos también. dos. Con todos, Y con- pero no me había tocado nunca Es un contigo, gusto. Ahora, y si vas con Asimov, agarrate, porque con Asimov, ahí ¡Ay! me van a tener que frenar. Quiero estar aquí. Bien. Quiero estar aquí. Genial. Hay mucha expectativa, yo tengo mucha expectativa, así que genial. Yo también. Buenísimo. Es uno de mis autores de cabecera. Ahí nos veremos entonces arrancando el 2024. Vamos a mezclar dos cosas que no tienen, hago un pequeño spoiler. Vamos a mezclar Yo Robot y Fundación. Toda la trilogía de Fundación no tiene robots. Ok. Ya nos estamos metiendo en un detalle que... Es algo fundamental, pero... Y hay una explicación de Asimov maravillosa para eso, pero eso lo voy a reservar para enero y la sesión de Fundación. Porque Asimov mismo explica por qué no hay robots en Fundación. Saludos a nuestros amigos y amigas que llegan ahí para el brindis, vieja bruja, Draco, querido Draco, amigazo, qué bueno que andes por acá. Te extrañamos, Draco, date una vuelta. Blue, por supuesto, por el aguante todo, bueno. Y así. Gracias por venir, ahora fue una sesión más breve, pero véanla, estuvo buena. Accidentada. Accidentada, pero estuvo bien. Y sí. vean el libro, porque sí está hermoso, Perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero felicitar a Juanse por hacer todo el aguante hasta que nos pudimos conectar en forma decente, porque el chabón puso el pecho y bancó toda la sesión hasta que arrancamos. Un gusto. Un grande, Juanse. Yo para hacer ridículo sabes que no tengo problema. Somos dos. Che, gente, bueno, quedamos ahí, nos vemos. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta la próxima.